Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Vamos un momento a abrir nuestras Biblias en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Para los que nos visitan, o si de repente por ahí alguien no sabe, no le han dicho, el tema de este mes es la libertad del cristiano. Gálatas 2:20. Y antes de dar lectura a la palabra del Señor, vamos a orarle a nuestro Dios. Ahí donde estamos. Padre Santo, Señor, te damos las gracias porque te hemos podido a ti alabar, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, porque queremos reconocerte, Señor, en esta mañana, no solamente como el Salvador de nuestras vidas, sino también como el Señor de nuestras vidas, como el único Dios eterno para nosotros, y que nosotros, Señor, nos debemos, bendito Dios, a ti, Señor. Si en esta mañana nos has dado el privilegio de cantarte a ti, Padre Santo, Señor, ni siquiera es por méritos nuestros, sino por tus méritos, Padre Santo, Señor. Queremos estimarlo de esa manera, y cada vez que nos acerquemos a tu palabra, Señor, como en esta mañana, bendito Dios, que lo hagamos con temor y temblor, Padre Santo, Señor, estimando, bendito Dios, que esta palabra, Señor, es la que puede transformar nuestras vidas, que en esta palabra hallamos vida eterna, que en esta palabra hallamos la santificación para nosotros los creyentes. Te damos las gracias, bendito Dios, y te pedimos que seas tú guiándonos, bendito Dios, Señor, en este compartir de tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Todos tenemos Gálatas capítulo 2, versículo 20, tenemos un solo versículo. Un precioso texto, y después vamos a entender en qué contexto se escribe el texto y específicamente qué cosa es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. Dice la palabra del Señor: con Cristo. ¿Con quién? Con Cristo, con Él, solamente con Él. Nosotros estamos juntamente crucificados, y pues ya no vivimos nosotros, sino que ahora Jesucristo vive dentro de nosotros, y lo que ahora lo vivimos en la carne, pues lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos ha amado a nosotros y se ha entregado por nosotros. El tema de este mes, como digo, compartiendo la libertad del cristiano. Y la libertad, cuando hablamos de libertad, ¿a qué nos suena? Y rápidamente uno lo vincula y se va hasta el año 1821, por ahí un 28 de julio, y se acuerda de qué cosa, de la proclamación de la independencia del Perú, y se acuerda por ahí de José de San Martín. ¿Cuáles fueron sus palabras? Desde este momento el Perú es qué cosa, libre e independiente. ¿Por la voluntad de quién? ¿De Dios? Por la voluntad de los pueblos. ¿Libre de qué? De la opresión del yugo de quiénes, de los españoles, ¿verdad? Que comenzaron más o menos por el siglo XVI y terminaron más o menos por el siglo XIX. Entonces el Perú, desde ese momento, todos los peruanos somos considerados libres y somos considerados nosotros independientes. Entonces rápidamente trasladamos ese concepto ¿hacia dónde? Hacia el cristianismo, y decimos: desde el momento en que hemos entregado nuestra vida a Cristo, ¿somos qué cosa? Libres y somos independientes. Pero déjenme decirles, mis queridos hermanos, que ese concepto no es bíblico. No hay nada en la Biblia que nos hable que el cristiano es independiente. Por el contrario, el cristiano está sujeto a nuestro ser. Así que cuando nosotros así relacionemos, jamás relaciones la independencia, ¿sí?, sobre todo la independencia del Perú, no sé, de diferentes naciones, y digas: pues ahora soy libre y soy independiente. Independiente, hermanos, no hay independencia para el cristiano. Ningún cristiano es independiente. Todos somos dependientes absolutamente del Señor, y en todo y para todo. ¿Quedó claro? Ya, así que no vayan a pensar: libre, porque rápidamente se nos viene eso. Pues ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, si nosotros no hemos sido libertados de la esclavitud de los españoles o del yugo de los españoles, ¿de qué hemos sido libertados? Si me considero libre, entonces si Cristo no me libera de esa manera, pues entonces, ¿de qué me liberta? Pecado. Número 1, del pecado. 2, de la ley
del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Y tercero, de la muerte. Vamos a ver, Romanos capítulo 6. Rapidísimo, Romanos capítulo 6, versículo 6 y versículo 11. El primer versículo 6. Cristo entonces, claro, pues si no nos ha libertado, ¿de eso de qué nos ha libertado? Primero nos ha libertado a nosotros del pecado. Y esto ya lo sabemos, pero vamos a recopilarlo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, hablando de nuestra vieja naturaleza antes de haber entregado nuestra vida a Cristo, ahora ha sido totalmente crucificado con Jesucristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nosotros ya no sirvamos más al pecado. La palabra que ahí tienen como destruido, no es destruido. La palabra griega ahí es catargese, o catargeo, que quiere decir qué cosa: anulado, desactivado, neutralizado o privado de su poder. Lo que Cristo nos ha libertado es de la tiranía del pecado, que el pecado tenía sobre nosotros. Antes de entregarle nuestra vida a Cristo, nosotros estábamos totalmente sujetos a qué cosa: al pecado. El que hace pecado, esclavo del pecado. Y queríamos salir del pecado y ya no queríamos hacer nada y seguíamos persistiendo 1, 2, 3, 4 y 5 veces y siempre lo íbamos a hacer. Entonces Cristo ahora nos da qué cosa: no es que ha destruido al pecado o el cuerpo del pecado, sino que simplemente le ha quitado y le ha privado de su poder, a fin de que nosotros ya no sirvamos más al pecado. Van a cambiar ahí la palabra sirvamos, es a fin de que nosotros ya no seamos más esclavos del pecado. De esa esclavitud nos ha libertado. No es tanto de así, de un servicio, porque nosotros de repente lo entendemos de otra manera. Versículo 11, así también nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para nuestro Dios en Cristo Jesús. La palabra considerar es un término más o menos matemático, es la palabra griega logíseste. ¿Qué quiere decir? Es hacer cuenta, tener en cuenta. Aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que en relación con el pecado nosotros hemos muerto totalmente. Nosotros hemos roto palitos. Miren, escuchen esta palabra: no existe ya ninguna relación, o no debería existir ninguna relación entre el pecado y los creyentes. Absolutamente está rota esa relación que existía entre nosotros y el pecado. Cristo la ha roto. Por eso nosotros debemos tomar en cuenta de que con respecto al pecado nosotros estamos muertos. Entonces, ¿de qué nos ha libertado el Señor? Del pecado. Pero también nos ha libertado ¿de qué cosa? De la ley. En el mismo Romanos, en el capítulo 7, versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que ahora seamos de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos ahora para Dios. Gálatas 2:19. Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. En el Nuevo Testamento se enseña claramente que la ley del Antiguo Testamento, la ley del pacto mosaico, ya ha quedado anulada. ¿Qué más ha quedado anulado? Que con respecto de la ley del Antiguo Pacto, ya nadie es justificado ni salvado. Miren lo que dice el versículo 17, el 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por cuánto? Por las obras de la ley nadie será justificado. A través de la ley nosotros hemos conocido, ¿qué hemos conocido? Los mandamientos de Dios. No robarás, no harás esto, no harás aquello. Con respecto a esa ley, nosotros como creyentes ya estamos muertos también para esa ley. Cristo nos ha libertado también a nosotros de esa ley. Ahora uno dirá, pero pastor, entonces, ¿qué queda con el texto de que Jesucristo dijo que Él no vino a cambiar la ley, sino vino a cumplirla?
Y es verdad, como legislación divina, como palabra de Dios, la ley no ha caducado, sigue vigente, sino que nosotros, con respecto a la ley, Cristo nos ha redimido de la ley ahora nosotros. Y nosotros ya no estamos más sujetos a la ley. Cristo nos ha libertado del pecado, nos ha libertado de la ley, porque ustedes ¿saben qué pasaría si la ley continuara vigente hasta este momento? ¿Saben cómo seríamos hallados nosotros? Seríamos hallados todavía pecadores. ¿Y saben cuál sería nuestro fin? La muerte. Porque la ley dice, todo aquel que pecare, el alma que pecare, morirá. Imagínense, pero algunos no sé cómo todavía quieren vivir en la ley. Por eso no solamente hemos sido libertados del pecado, también hemos sido libertados de la ley del antiguo pacto. Y por ende de las consecuencias de nuestro pecado, que es por último, también hemos sido libertados de la muerte en sus dos sentidos. Porque en los dos sentidos de la muerte, tanto física como espiritualmente, la muerte es la consecuencia penal por el pecado. O sea que tú y yo somos merecedores de la muerte, tanto física como espiritual, nuestra muerte momentánea, pero también la muerte eterna, ¿por causa de qué cosa? De nuestros pecados. Entonces noten que Cristo nos ha libertado. ¿De qué nos libertó a nosotros? Nos ha libertado del pecado, nos ha libertado de la ley del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, y también nos ha libertado de la muerte. Romanos 6:23, que dice, porque la retribución de nuestros pecados, porque la paga de nuestros pecados, así se nos paga como salario a los que obramos de esa manera, o los que obran de esa manera. ¿Qué cosa es? Es la separación eterna de Dios. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos, hablando de nosotros los creyentes, participaron de carne y sangre, Él también, hablando de Jesucristo, participó de lo mismo, para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar, miren, a todos los que por el temor de la muerte, toda su vida, estaban sujetos, no es ahí servidumbre, sino esclavitud. Yo pregunto en esta mañana, ¿temes a la muerte? A varios le hago esa pregunta. Y es interesante porque hay que ver si la pregunta también o encontramos las respuestas en la palabra de Dios. Por causa del pecado, por causa de nuestras malas acciones, viene como consecuencia penal la muerte. ¿Y qué pasa con las personas? Todos andan con ese temor. El creyente deberá tener ese temor en el sentido, sí, en el sentido de que somos seres humanos, tenemos emociones, y yo creo que a cualquiera de nosotros nos dolería ver partir algún familiar, o yo creo que alguno de nosotros tal vez dirá, no, todavía me falta algún tiempo más, no quisiera irme todavía. Pero en el sentido de que nosotros somos hijos de Dios, nuestra seguridad debe estar en Dios. Satanás tenía, dice, dominado a todos bajo el temor de la muerte. Porque como así estaba establecido en la ley, pero Cristo habiéndonos redimido a nosotros, ¿qué hizo con todo esto? No es tanto destruyó al que tenía el imperio de la muerte, sino que también lo neutralizó su poder que tenía. Satanás buscaba tener poder sobre la muerte en la vida de nosotros, pero sin embargo ahora ya no lo tiene. Si un cristiano muere, ¿morirá realmente? Físicamente sí, pero su alma vive eternamente con Jesucristo. Entonces, si nosotros vivimos más pensando en el mundo terreno y que acá se acaba todo, entonces pues ese será nuestro final y ese será nuestro destino. Pero si nosotros realmente confiamos en lo que dice la palabra del Señor, entonces Cristo nos ha libertado del pecado, de la ley del Antiguo Testamento, y nos ha libertado también de ¿qué cosa? Nos ha libertado de la muerte. La siguiente pregunta es, si ya sabemos de qué nos ha libertado el Señor, y parece que este es un tema, yo creo que conocido para todos, de qué nos ha libertado el Señor. La pregunta no es tanto ahora de qué, sino es para qué me libertó el Señor. Señor, yo sé, gloria a Dios, me has libertado de la tiranía del pecado.
Gloria a Dios, Señor, porque me ha libertado de la ley del Antiguo Testamento. Y si aún continuáramos viviendo en la ley, entonces ahorita que todos estuviéramos aniquilados y muertos, porque pecamos todavía. Y si no nos hubiera libertado del temor de la muerte, ahorita todos andaríamos con miedo y con temor. Pero, ¿para qué nos libertó el Señor? ¿Para qué te libertó del pecado, de la ley del Antiguo Testamento? Nos libertó del temor de la muerte. ¿Saben cuál es la respuesta? Nos ha libertado el Señor, aunque parezca y no se entienda bien, y por eso lo vamos a tratar de explicar en esta mañana. Nos ha libertado para ser esclavos. Y acá hay una, como estábamos hablando en la célula con Cairo, con los muchachos, a veces es de repente un poco difícil de comprender y de entender. Total, no es que sea libertado para ser libre, nos ha libertado para ser esclavos de Jesucristo. No hemos sido libertados para hacer cualquier cosa, ni lo que nos da la gana. Eso es otra cosa de libertinaje. Sino nos ha libertado para ser esclavos del Señor. El pastor John MacArthur dice unas palabras preciosas, que esta, hablando de la esclavitud del cristiano, es la verdad escondida acerca de nuestra identidad con Cristo. ¿Por qué escondida? Porque a todos nos gusta hablar de ¿qué? De la libertad. ¿No has escuchado a alguien hablando de la esclavitud? ¿Verdad que hasta para mí? No tan nuevo, pero de la manera en que se plantea en la Escritura, es algo muy poco enseñado. Es algo desconocido. ¿O sabías tú que Cristo te libertó para ser esclavo? Bueno, algunos tal vez sí, otros de repente no. ¿Y a quién no le parece este pensamiento descabellado? O sea, ¿cómo estoy identificado con Cristo? Y nosotros, ¿saben cómo todo el mundo se identifica? Nos identificamos como reyes. ¿Sí o no? Es gloria a Dios. Yo soy rey. Te identificas como sacerdote. Nos identificamos como hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Nos identificamos como los grandes pastores, apóstoles o profetas. Pero ¿alguien se identifica como esclavo de Jesucristo? Algunos piensan que ese término es humillante. Por eso me identifico acá, hasta gloria a Dios. Ese pastor es grande, ¿no? Ese pastor es lo mejor. ¿Saben cuál es nuestra identidad con Cristo? Es que somos esclavos de Él. No hay nada más y nada menos. Vamos a encontrar con respecto a la palabra servicio, porque eso nos gusta más. Y aún cuando se refiere a los pastores y alguien más, somos los siervos, no tanto somos los esclavos, pues no suena tan bien, ¿verdad? Vamos a encontrar varias palabras. Entre ellas, la primera que vamos a encontrar es la palabra, pues, dulos, que quiere decir literalmente esclavo, sujeto a un amo. Vamos a encontrar también la palabra diáconos, que es la transliteración de la palabra que nosotros usamos para hablar de aquellos que sirven a la mesa o para hablar de los ministros también de Dios, de un consejo por ahí, consejo pastoral. También encontramos la palabra oiketes, que viene de la palabra oikos, que es casa. ¿Qué quiere decir? Es el servidor de una casa o un servidor doméstico. También encontramos la palabra pais, que nos habla de alguien que está al servicio de los niños. Por ejemplo, ahora nuestras hermanas, mi esposa también está sirviendo en los niños. Ella sería una pais. Mis hermanos que están sirviendo en los niños serían unos pais también. Varios tipos de servicio. También está la palabra, y hay varios, yo lo voy a mencionar algunos nada más. Juperetes, que es una palabra que se usaba, que era aquellos que servían, ¿saben en qué servicio? En una nave estaban más o menos en el tercer nivel de remadores, de los que chambeaban, ¿no? Trabajaban de esa manera. Y una de esas palabras usa el apóstol Pablo para decirse de sí mismo. Otra de las palabras también que tenemos es liturgos, de donde tenemos nosotros nuestra palabra liturgia, que es para decir más o menos acerca de qué, acerca de un servicio religioso. Pero de todas estas palabras, solamente una de ellas expresa la idea de esclavo, de esclavitud, y esa es la palabra dulos. Todas las demás expresan diferentes servicios, solamente una de ellas
nos habla acerca de esclavitud y esa es la palabra dulos. Pastor, ¿cómo era la esclavitud en el tiempo antiguo? ¿Cómo era la esclavitud en Roma? Pues Roma fue uno de los imperios, a pesar de que muchos imperios, muchos reinos y muchas naciones esclavizaban después de vencer a sus enemigos, el imperio romano se caracterizó por ser el número uno en esclavizar a las personas. ¿Saben aproximadamente cuántos esclavos había en el imperio romano? Habían más de 60 millones de esclavos. Durante el reinado de Augusto César, ¿saben a cuántos esclavos mataron? A más de 30.000 esclavos. Los esclavos eran vistos como la clase en la estructura social romana, era la clase casi subterránea, era la base de toda la estructura. Pero la base mala era la de abajo. Un esclavo no tenía derechos. Un esclavo era comprado. Un esclavo se debía solamente a su amo. Un esclavo no tenía derecho a una nacionalidad. Un esclavo no podía adquirir nada o comprar nada. Un esclavo no tenía absolutamente nada. El esclavo no le podía decir a su amo, o no podíamos esperar que el amo venga a decirle a su esclavo: ¿sabes qué, esclavo? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿O has pensado qué vas a hacer? Como nosotros le preguntamos a algunos. ¿Ya te has proyectado y vas a pensar qué vas a estudiar para mañana? ¿O estás juntando tu platita? ¿Qué platita si ni si le pagaba? Si el esclavo robaba, ¿saben qué le pasaba? Y lo descubrían. Le marcaban en la frente como ladrones. La mayoría de esclavos tenían marcas. Y si el esclavo se atrevía por ahí a escapar y querer huir, el amo tenía el derecho legal de poder ejecutar sobre los esclavos la muerte o castigarlos severamente. Un esclavo en el tiempo de Roma era lo peor, era terrible. Y la esclavitud en el Perú también fue terrible. Aproximadamente fueron 350 años que duró la esclavitud aquí en el Perú. Ahora en la actualidad puede ser que todavía pues hayan. Pero ¿cuándo y cómo así llegó la esclavitud? Porque acá solamente habían indígenas con la llegada de los españoles, aproximadamente en el siglo XVI. ¿Quién fue el que trajo a los primeros esclavos? Porque al menos Hernán Cortés ya había traído a lo que es Norteamérica y Centroamérica, ya había traído esclavos. Pero ¿quién se encargó también de traer esclavos al Perú? Francisco Pizarro. Aproximadamente 50, sin ofender a nadie, 50 negros trajo. ¿A dónde? Lo trajo a Tumbes. Y así comenzaron a llegar y a traer los negros, ¿para qué? Para esclavizarlos. Ahora, ¿era que los españoles esclavizaban a los negros allá y de ahí los traían? No, sino que en el mismo África, los mismos africanos, entre ellos, se esclavizaban. Los africanos vendían a sus hermanos y los compraban los europeos y de ahí venían hasta acá. Era un comercio, era como si tú te compras, no sé, compras un carro y viene de importación, viene para acá. Era terrible, por eso ahora cualquiera que le habla de esclavitud, por eso, de hecho, ¿no? Que se araña de repente a alguien por ahí, o le parece un concepto totalmente ofensivo, degradante. Así hacían con los de raza negra. La esclavitud era terrible. Y lo mismo que les hablo que hacían en el Imperio Romano, lo mismo hacían acá. Solo que acá habían algunos grupos de esclavos, los que trabajaban en la ciudad, algunos que trabajaban de repente por ahí en los campos, pero de una u otra manera era terrible la esclavitud. ¿Quién fue el primero que se levanta haciendo un movimiento revolucionario? Fue Túpac Amaru II, o José Gabriel Condorcanqui. ¿En qué año? En el año 1780. ¿Se levanta para qué? Con la finalidad de poder abolir la esclavitud sin éxito. Al año siguiente, en el 1781, lo mataron. ¿De qué manera? Lo pusieron a él y le colocaron 4 caballos en las extremidades.
y no pudieron arrancarlo. Parece que éramos bien, no como ahora, ¿no? Imagínense, mírenlos. Imagínense algunos, miren, yo lo veo, Daniel, Nicky, no sé. Le pone 4 cuyes al pedazo. Pero entonces, terrible. Pero no fue hasta el 3 de diciembre del año 1854 que fue el presidente mariscal Ramón Castilla quien consigue ¿qué cosa? Y él declara que desde ese momento todos los negros son libres. Todos son libres. Y uno diría que bacán, ahí se proclamó la libertad de los negros y todo. Ya, los negros dejaron de ser libres. En su lugar trajeron asiáticos. A los chinos. Así como han llegado los chinos acá, de esclavos. Y la esclavitud siempre ha estado. Y ahora en nuestra actualidad ese concepto pues a veces no es aceptado, ¿no? Me ha tocado la oportunidad de siempre compartir la palabra con algunas personas y tú le hablas de que somos esclavos de Jesucristo y dice, perdón, pastor, ahí no puedo, o sea, no comulgo con usted. Soy libre. Yo soy libre en el Señor. Casi como que a nadie le gusta, después de todos los antecedentes que se tiene con respecto a la esclavitud, de toda la historia que existe, tanto la historia del Perú como la historia universal, nos habla de que la esclavitud ha sido terrible en todos los tiempos. Por eso tal vez será de que en la Biblia, al menos en la versión Valera, pero aún he revisado otras versiones, aún en la versión que tenemos literal de texto, como es la textual, y tal vez otras versiones más, que obvian esta palabra. Ustedes van a leer conmigo y van a darse cuenta de que existe cantidad de palabras donde la escritura se refiere a esclavos, pero no aparece en la Biblia de esa manera. Vamos a ver por qué. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo del 5 en adelante. Y notan que comienza el texto diciendo, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Pero la palabra ahí no es siervos, sino es duloí, que es el dulos, es el plural. Es así, esclavos. Obedezcan ¿a quién? A sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como esclavos, no es siervos, ahí es esclavos, sino como esclavos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, ahí ese esclavo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y el de ustedes está en los cielos y que para el Señor no hay acepción de personas. ¿Qué es lo que está describiendo aquí? La relación que existe entre un amo y ¿quién? Y su esclavo. Que es la misma relación que debe existir entre nuestro amo celestial y nosotros los creyentes. Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Versículo 20 al 22. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado, y aquí si lo traducen bien, siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Jesucristo. Hermanos, el acercarse a Cristo no rompía la condición social de ninguna persona. Aquella persona que se acercaba al Señor Jesucristo siendo esclavo, se quedaba como esclavo. Aquella persona que se acercaba al Señor Jesucristo siendo libre,
continuaba siendo libre. Un ejemplo, tenemos la carta del apóstol Pablo, ¿a quién? A Filemón, un amigo muy querido por él. Parece que era una persona que había ayudado mucho al ministerio del apóstol Pablo y que parece que también era una persona acomodada. Esta persona tenía un esclavo, aunque la Biblia algunos parece que es un sirviente, pero tenía un esclavo. ¿Cuál era su nombre? No, Filemón era el amo. ¿Cómo se llamaba el esclavo? El esclavo era Onésimo. ¿Qué pasó? Onésimo huye y se convierte en un fugitivo. Huye de su amo. ¿Y a dónde llega? Donde el apóstol Pablo. Agarra y entrega su vida a Cristo, Onésimo, acepta al Señor Jesús y el apóstol Pablo lo manda de regreso. Notemos que el apóstol Pablo tal vez le pudo haber dicho: no, Onésimo, tú ya eres libre ya. Eres libre en Jesucristo. Es más, si quieres pregúntale a las hermanas. Digo, o pregúntale a los hermanos. Ellos te van a decir: tú eres libre ya. El libre en Jesucristo nos hizo libre. El apóstol Pablo, por lo contrario, él sabía cómo eran también las leyes romanas. Cuando Onésimo hubiese llegado a la casa de Filemón, Filemón podía castigarlo duramente o aún podía hacer ¿qué cosa? Que lo maten. Y el apóstol Pablo sabía de eso. Por eso le escribe la carta y se le envía con Onésimo. ¿A quién? A Filemón, pidiéndole de todo corazón de que lo acepte a él, ¿sí? Acéptalo a él, porque a mí me ha sido de ayuda y a ti también te va a ser de mucha ayuda. Él era el amo y el otro era el esclavo, pero ambos en el Señor eran esclavos de Jesucristo. Esto es, vamos a ver en el versículo 23 del mismo 1 de Corintios, ¿qué cosa es lo que verdaderamente constituye ser un esclavo? Versículo 23, porque por precio nosotros hemos sido comprados. Un esclavo es aquel que tiene un dueño. Noten que aquí les ha tocado predicar el Evangelio. El Evangelio nos ha tocado predicar a nosotros los que hemos creído. Y llamamos al Evangelio a hombres y mujeres. ¿Y qué nos toca decirles y anunciarles? Los llamamos a través del Evangelio: vengan y sométanse en esclavitud a Jesucristo. Y esto para un inconverso le debe parecer ofensivo. Por eso mejor es predicar y hablar. No digo que esté mal. Ven acá porque quien no quiere. Ven acá que Dios te va a sanar. Ven acá que va a haber una gran campaña. Ven acá que vamos a tener chocolatada. Ven acá que vamos a hacer un concierto. Ven que voy a ponerte un teatro. Pero predícale a alguien: ven para que te hagas esclavo de Cristo. Fíjate, acá te va a decir: anda tú solo, nada más fanático. Yo no voy a ir. Pero hermanos, el concepto de la Biblia es muy claro y no se puede evadir. No se puede evadir. Algunos tratan de evadirlo. Hermano, cantidad de pastores no enseñan esto. Muchos se están glorificando a sí mismos. Jamás presentan esto. Nunca se nos enseña, no se nos habla. Y en vez de estar esclavos de Cristo, nos mantenemos esclavos a la creencia de los hombres. Y eso no puede ser posible. Si nosotros no entendemos claramente qué es ser esclavo de Jesucristo, y noten que no me estoy saliendo del tema, porque ¿saben cómo cumplo mi libertad en Cristo? Lo cumplo haciéndome esclavo de Él. Pero si no entendemos que somos esclavos de Jesucristo, o no queremos nosotros entenderlo, entonces nosotros estamos pues diluyendo el fundamento teológico de acerca de nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, de Señor y Salvador. ¿Cuántos creen que Jesucristo es su Salvador? ¿Creen que Jesucristo es también tu Señor? ¿Estás seguro? ¿Cuántos predicamos y hablamos solamente de Jesucristo como Salvador? ¿Pero acaso le decimos también Él es nuestro Señor?
No, porque cuando hablas del Señor ya implica ¿qué cosa? De que Él es mi amo y tengo que obedecerle. Eso no nos gusta, pues. Nos gusta la diversión, la jarana y no sé, y tantas cosas. Glorificamos a Cristo como Salvador, pero no le glorificamos nosotros como Señor. Si nosotros somos duros, eso quiere decir que somos realmente esclavos de Jesucristo. El que les habla es una persona que siempre estuvo acostumbrado, junto a las joyitas que están uno acá de verde y el otro de mitad de verde medio rayado. Que no queríamos para nada. ¿Por qué? Porque no teníamos en cuenta este término del Señor, sino que más para cliché nada más. Porque vivimos sin estar sujetos a nada ni a nadie. Es feo suena. Cuando mi mamá trabajaba, nosotros parábamos solos. Si queríamos, comíamos. Miren, si queríamos íbamos al colegio y si nos olvidamos, ¿quién nos reclamaba? Nadie. Cuando queríamos salíamos y si queríamos regresábamos. La única ley que imperaba en ese momento era la que tal vez por ahí Javier pueda imponer. O sea, era una anarquía también. El día en que me predicaron el Evangelio de Jesucristo, ¿tú crees que alguien que tiene una vida así, tan independiente supuestamente, quiere acercarse al Señor y someterse después de no haber hecho caso a nadie? Eso cuesta muchísimo. Por eso que no nos agrada mucho eso. ¿Saben? El apóstol Pablo fue predicando por distintos lugares. Entre ellos llegó a un lugar, a Atenas, la capital de Grecia. Y en Atenas pasa y encuentra cantidad de ¿qué cosas? De dioses, un montón de dioses. Y encuentra una imagen que decía al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo le dice: oh hermanos atenienses, en todo he visto que son pues muy religiosos, pues si hasta la pregunta era necia. Y ve que tenía cantidad de dioses y he visto que ahí tienen una imagen del Dios no conocido. ¿Saben cuál era la relación que tenían los griegos con sus dioses? Era la relación de filos. O sea que los griegos, ¿qué relación tenían con sus dioses? De amigos. Y miren en qué contexto al apóstol Pablo le toca predicar el Evangelio. Imagínense. Ellos, con respecto a sus dioses, ellos se consideran que los dioses eran amigos de los hombres. Ahora vete tú a predicarle y decirle: ¿sabes qué? Ya este otro Dios que dice el Dios no conocido, Él quiere que ustedes sean esclavos de Él. El apóstol Pablo se la jugaba. Qué difícil predicar en ese contexto. Y por último, ¿qué diferencia existe entre un esclavo y un siervo? Un siervo era una persona que trabajaba en una casa y por lo cual recibía una remuneración. Si él quería, continuaba trabajando. Si quería, podía irse. Si quería, podía buscar otro trabajo. Tenía esa facilidad. Sin embargo, un esclavo era todo lo contrario. Pertenecía a su amo, no podía dejar su trabajo, ¿sí? Y tampoco podía abandonar a su amo. ¿Cómo se veía el apóstol Pablo? Él tal vez no se veía como algunos se ven. No se veía como el gran líder. No se veía como algunos han pregonado ahora último, como el apóstol de apóstoles. No era así como él se miraba. Ni tampoco él se veía como el gran fundador de la iglesia. Yo soy Pablo, el que fundó tantas iglesias. No se veía así. ¿Quieren ver cómo se veía? Romanos capítulo 1, versículo 1. Y él dice así. En la Reina Valera dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. En el original es así: Pablo, esclavo de Jesucristo. Él no se veía como ahora se ven muchas personas. Él no se veía como tal vez en estos momentos te estás estimando tú a ti mismo. Soy lo máximo. Sin mí nadie hace nada. Él se veía como un esclavo de Jesucristo. Filipenses 1:1. Pablo y también Timoteo, esclavo de Jesucristo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Gálatas 1:10. Dice el apóstol Pablo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios.
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, entonces no sería esclavo de Jesucristo. No es siervo, no sería esclavo de Jesucristo. Hermanos, un esclavo de Jesucristo, un esclavo busca agradar a su amo. ¿Buscas agradar a tu amo? Hermanos, nos pasamos la vida agradando a todo el mundo. Que agrado a mi mamá, que agrado a mis amigos, que agrado a tal o cual persona. El apóstol Pablo, si yo todavía tratara de agradar a los hombres, entonces no sería esclavo de Jesucristo. No puedo serlo, porque un esclavo vive solamente para agradar ¿a quién? A su amo. Esa es nuestra realidad. Nuestra realidad es que somos esclavos de Jesucristo, aunque a algunos no les parezca. Por eso tenemos nuestro texto que hemos empezado. Qué difícil encontrar un texto de repente para poner un texto que puede encajar toda esta idea. Pero Gálatas 2:20 le cae preciso. Y en esto se entiende mejor: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahí está el texto: ya no vivo yo, que era esclavo de Jesucristo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo ahora para mi amo, miren, para la fe del Hijo de Dios, el cual me ha amado a mí y se entregó por mí. Entonces uno entiende mejor ya el texto. No debemos vivir para nosotros. Somos esclavos de Jesucristo. Nuestra vida le pertenece porque hemos sido comprados. Él nos compró. Somos de Él. Filipenses 1:21. Porque para mí, decía el apóstol Pablo, el morir es Cristo y el vivir me es ganancia. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, es ganancia. Él solamente vivía para Cristo. ¿Cuál fue otro de los apóstoles? Santiago 1:1. Rapidísimo, para ir terminando. Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Santiago también se consideraba esclavo de Jesucristo. Capítulo 4 del mismo Santiago, versículo 13 al 15. Vamos ahora, lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabemos lo que será mañana. Porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente neblina que aparece por un poco de tiempo y que luego se desvanece. Y este es el lenguaje de un esclavo, en lugar de lo cual deberíamos decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La soberbia siempre por delante. ¿Cuántos de nosotros hemos establecido? Y ya todo el 2012, el 2013 lo hemos planificado ya dijimos: haremos esto, haremos aquello, pero ni siquiera hemos tomado en cuenta a Dios en nuestras vidas. Los que lo han hecho, gloria a Dios. Dios también nos permite tomar decisiones a nosotros. Pero aquellos que toman sus decisiones sin tener en cuenta a Dios, es una soberbia de nuestra parte. Pero el lenguaje de un esclavo es: Señor, si es tu voluntad. Y aquí tenemos la oración de Jesucristo, que Jesucristo se presenta así, como el primer esclavo el esclavo de Dios, y nosotros esclavos de Él. Y la oración, cuando ustedes lo oren, orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en los cielos, así también se haga en mi propia vida. Yo no he venido, decía él, yo he venido simplemente para hacer la voluntad de mi Padre. Y Jesucristo se presenta a Él primero como esclavo de Dios, su Padre. Y nosotros somos imitadores de Jesucristo. Haya pues en nosotros, Filipenses 2:5, el mismo sentir que también tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre, hecho semejante a nosotros, y estando en esa condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él viene bajo la condición social de entonces, más baja, como esclavo. También, ¿quién más? Judas. Este Judas es el bueno. Judas 1:1. Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Judas también se presenta como esclavo de Jesucristo. ¿Quién también más? Uno más, el apóstol Pedro. Segunda de Pedro,
capítulo 1, versículo 1, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. Notamos de que todos ellos no se presentan como las estrellas del Evangelio, sino se presentan como simples, humildes servidores, esclavos de Jesucristo. Como también los pastores deberían presentarse a la iglesia, a la congregación. No solamente ellos, sino también los pastores. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24. Porque el siervo del Señor, ahí tenemos, no debe ser qué cosa, contencioso, sino amable. Pero ahí la palabra de siervo es porque el esclavo del Señor. Los pastores también somos esclavos de Jesucristo. Y en Apocalipsis 22, versículos 3 y 4, tenemos la realidad de que, hermanos, siempre seremos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hemos estado hablando bastante de esclavos, de la esclavitud, y encontramos 5 características de ser esclavos. La primera de ellas es que que un esclavo es alguien que ha sido comprado por precio. ¿Qué quiere decir? Que no es libre. También debida obediencia y disposición total para siempre a su amo. Tercero, un esclavo era el que estaba sujeto a su amo. Cuarto, un esclavo dependía totalmente de su amo, como debemos depender tú y yo. Y un esclavo recibía disciplina o algún premio de su amo cuando éste lo ameritaba. Entonces nosotros debemos estar identificados con Cristo de esa manera. Y quiero concluir con esto, que el Nuevo Testamento en ningún momento, como a veces pensamos nosotros, y decimos, ¿saben qué era lo que pensaban y qué es lo que espera el pueblo judío de su Salvador? Porque lo tienen así como su Salvador. Esperan que cuando lo que en ese tiempo estaba, que los liberte de quién? Del yugo de los romanos. La pregunta es, ¿los libertó? No los libertó. No, pero Cristo había venido para eso, Cristo había venido para libertad. Pero no los libertó. Trayendo ellos tenían el mismo consejo, como fueron libertados de la esclavitud de Egipto, y ahí sí fueron liberados. En ese sentido hubo esa liberación de esa esclavitud. Pero Jesucristo no vino a libertar de esa manera. Ese término de libertad es tan ignorado como el mismo término de la paz, como el mismo término de amor. Como creemos que Dios es amor, creemos que Dios, ¿qué cosa? No, nadie va a ir al infierno porque Dios es amor. El mundo anda buscando paz y piensa que el mundo de la paz es en todas las guerras, y el mundo anda en busca de libertad. Algunos dicen, como yo tengo mi jefe donde trabajo, bien así, yo tengo que someterme a lo que me diga, Cristo me da libertad de ese yugo que tengo. Hermanos, en la Biblia, en la Escritura, no se condena la esclavitud, no aparece de esa manera, pero tampoco se le da un realce, tampoco se le exalta. Simplemente la Escritura, ¿qué es lo que hace? Presenta esta realidad que existe. El cristianismo no ha venido a reconstruir estructuras sociales, tampoco ha venido a abolir la esclavitud. Simplemente el Espíritu Santo toma esta metáfora acerca de la esclavitud para hacernos un ejemplo singular de la relación que tiene Cristo y los creyentes. Ahora, ¿somos nada más así esclavos? Hermanos, es un honor ser un esclavo de Jesucristo. Es un privilegio total. Y aún somos más que eso. Y termino con este texto. Romanos capítulo 8, versículos 15 a 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él nosotros seamos glorificados. ¿Sabes qué nos da a entender esto? Somos más que esclavos nosotros.
Somos hijos y herederos del Señor. Pero tenemos que entender la Escritura. ¿Saben qué tipo de esclavos somos nosotros? Somos esclavos voluntarios. ¿O a ti alguien te obligó? A mí nadie me obligó. Yo creo que nadie nos ha obligado. A nadie se le obliga. A veces, ¿sabes qué esperamos? Grandes conversiones. Tal vez cuando pasen 100, 200 personas acá adelante diremos gloria a Dios. A veces cuando leo la Escritura y cuando se nos plantea, es que claro, si predicas un evangelio sensacionalista y triunfalista, lógico que grandes masas van a pasar. A ver, llámalos a todos a la sanidad. ¿Quién no quiere ser salvo? Todo el mundo va a pasar, no importa que no se conviertan. Pero cuando nos toca predicar este evangelio, depende, no todos levantan la mano. Cuando predicas esto, quieres ser esclavo de Jesucristo, por ahí encontrarás uno o dos, pero a nadie le gusta. Y cuando me encuentro con la realidad de la Escritura, ¿saben qué nos dice? Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Porque ¿quién atendió al evangelio, hermano? ¿Quién atendió al anuncio? ¿Quién quiere ser? Si de aquí algunos se sujetan, pues ¿quién acepta el evangelio? A nadie se le obliga. Ninguno de nosotros estamos obligados. Simplemente que somos deudores. Y Cristo nos compró bajo la condición en la cual nos encontrábamos. Yo soy un esclavo voluntario. Nadie me ha obligado. El día que le entregué mi vida a Cristo, le dije: aquí estoy, Señor. Ya no quiero hacer lo que me dé la gana. Ya no quiero hacer lo que yo quiera. ¿Tú quieres hacer lo que quieres? ¿O quieres hacer la voluntad de Dios? Pues si en tu corazón está hacer la voluntad de Dios, entonces eres un esclavo de Jesucristo. Vamos a hablarle al Señor. Bendito Dios, Señor. A veces es fácil llamarte que eres nuestro Salvador y decirte, Señor, que tú nos has salvado. Pero también qué difícil, Señor, es decirte a ti que tú eres nuestro Curios, que tú eres el Señor de nuestras vidas. Es difícil orarte y decirte: hágase tu voluntad, como se hace en los cielos, porque los ángeles te llaman Señor, se someten y te obedecen. Nosotros a veces te llamamos Señor, porque tal vez así nos han enseñado que deberíamos decir. Pero no, Señor, porque lo eres. Pues si tú eres el Señor de nuestras vidas, entonces te debemos respeto. Entonces te debemos toda nuestra sumisión. Te debemos nuestras vidas, Señor. Para que podamos decir como el apóstol Pablo: ahora con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí donde está, dile: Señor, yo no quiero vivir para mí. Ya no quiero, Señor. Ahora quiero vivir para ti, Señor. Y quiero hacerlo por amor. No te consideres lo máximo, sino considérate como se consideraban los apóstoles. Señor, dile: dejo a un lado todo lo que soy y me presento delante de ti como un esclavo de Jesucristo. Oh Señor, nuestras vidas son tuyas, bendito Dios. Queremos elevar, Señor, a ti nuestras voces a través de una oración cantada, Padre Santo. Queremos cantarte con todo nuestro ser, Señor. Y si tú quieres acompañarnos ahí donde tú estás y quieres glorificar el nombre del Señor, ahí donde estás, puedes ponerte de pie y levantarle tus manos al Señor. Santo
someternos a ti, Señor, y someternos, Padre Santo, a ser esclavos tuyos por la eternidad. Aquí estamos, Señor, para servirte. Ahí donde está, dile, Señor, toma mi vida, toma todo lo que soy, Señor. Yo siempre me he hecho esta pregunta, Señor. Y al ver en tu palabra, Padre Santo, Señor, así me preguntaba, me decía, ¿quién soy? Y tú respondes, solo somos esclavos tuyos, Señor. No somos más. Solo estamos aquí para servirte, para darte nuestra vida, Señor. Y aún eso que entreguemos es poco. Ahí donde está, dile, Señor, ya sé quién soy. Soy un esclavo tuyo, Señor. Y dile, Señor, aquí está mi vida, para servirte a ti, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos para servirte. Aquí estamos para vivir para ti, Señor. Nuestras vidas son tuyas, Señor. Nuestras vidas te pertenecen, mi Dios. Nuestras vidas son tuyas. Nuestras vidas son tuyas, Señor. Oh, dígame ya. No me está, sí, amor. Oh, Señor, nuestras vidas son tuyas.
para obedecerte, Señor. Aquí estamos, bendito Dios. Aquí estamos, Señor. Queremos ofrecerte
¿quiénes somos? Siempre me he preguntado eso.